Prepara tu corazón para recibir lo que Dios ha dispuesto para ti en este podcast. Bienvenidos a Fragmentos de Poder con el pastor César Bojorquez. Hoy presentamos las patologías de un cristiano. ¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más les saluda a su amigo y pastor César Bojorquez. Es una bendición estar nuevamente en su programa Fragmentos de Poder, confiando y esperando que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Me siento contento, me siento bendecido de poder en este día sumarme una vez más a la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su programa Fragmentos de Poder. Y sin más preámbulo, ¿verdad? Quiero entrar al tema en esta hermosa tarde y vamos a hablar la patología de los cristianos. ¿Por qué la patología de los cristianos? Porque también en la vida espiritual tenemos tiempos difíciles en los cuales también nos enfermamos de una manera espiritual. Viene el desánimo, viene ahora sí la falta de deseo de buscar cada día más de Dios. Y hay procesos en nuestra vida, ¿verdad? Que nos hacen retroceder en ciertas cuestiones de nuestra vida espiritual, y es lo que vamos a mirar hoy en día: consecuencias, patologías, enfermedades que están golpeando a la vida espiritual de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Y en ese sentido, ¿verdad? Hay a veces momentos en que se pierde el deseo de orar, el deseo de ayunar, el deseo de escudriñar la palabra. Incluso la palabra nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso nos habla, ¿verdad?, de una patología en el cristiano que le ha ocasionado retrocesos en su vida espiritual. Por eso te invito para que te quedes en este día, en tu programa Fragmentos de Poder, en el cual vamos a mirar la patología de los cristianos. El apóstol Pablo nos habla en el libro de los Romanos capítulo 12, verso 1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí nos habla, ¿verdad?, de presentarnos delante de Dios aprobados. Esto es, sanos, libres, ¿verdad?, de toda enfermedad espiritual, a lo cual queremos llevarte en este día, en este viaje, para que podamos juntamente aprender del consejo de la palabra de Dios. La patología, ¿verdad?, es la rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades en los humanos. Y esta palabra patología proviene de la palabra griega patos, que significa enfermedad, y logos, que significa tratado. Y es lo que vamos a mirar: cómo tratar esa patología de los cristianos, cómo poder atender y poder sanar esa enfermedad en la cual, ¿verdad?, no todos tenemos la misma, pero sí todos padecemos ciertos retrocesos espirituales, y esa causa, ¿verdad?, de una enfermedad espiritual. Esto es una patología en ese sentido y en esa línea que queremos en ese día aprender, y cómo día con día podemos ser nosotros testigos de cómo incluso la iglesia está pasando por este tiempo difícil. Lo pudimos ver, ¿verdad?, claramente. Acabamos de pasar de una pandemia que azotó a nivel mundial, y nos dimos cuenta de muchos, no de algunos, sino fueron muchos que se resfriaron o realmente reflejaron que antes de la pandemia ya estaban enfermos en un sentido espiritual. Por eso te invito, ¿verdad?, para que podamos mirar y entender cuál ha sido el proceder del hombre a través de los tiempos, a través de los años. Y hay una patología muy marcada dentro de cada uno de los hijos de Dios, y esta enfermedad se llama ingratitud. La ingratitud no es algo nuevo, la ingratitud no es algo que estamos viviendo el día de hoy, sino que en el tiempo también del ministerio terrenal del Señor Jesucristo miramos ese tipo de enfermedad, ese tipo de patología, a tal grado que el mismo Señor Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
porque miramos cómo el Señor sanó a 10 leprosos, pero solamente uno. Fíjense, solamente uno. No era tanto, ¿verdad?, la lepra en el sentido carnal, como enfermedad, como azote, sino hoy vemos que la palabra de Dios nos enseña a través de esa escritura que había una patología más grave que la lepra en el ser humano, y eso era la ingratitud, porque después de ser limpiado solamente uno se regresó y era extranjero. A veces el que no es de casa es más agradecido que el que es de casa, y el Señor se sorprendió. ¿Dónde están los 9? Que no fueron 10 los que fueron sanados, pero solamente uno fue el que se regresó, solamente uno fue el que fue a darle gracias al Señor Jesucristo por lo que había recibido de parte de Él. Y miramos que la ingratitud es algo que está golpeando congregaciones enteras, porque reciben el milagro, reciben la respuesta de parte de Dios, pero al poco tiempo se olvidan. Es una patología muy marcada dentro de nuestras congregaciones a nivel mundial, no solamente a nivel local, sino a nivel general. Podemos mirar ese tipo de conducta, una enfermedad que está lastimando y que está golpeando y tocando fibras a nivel pastoral, a nivel congregacional, porque hoy estamos viviendo claramente ese tipo de conducta y de enfermedad, la ingratitud, cuando la palabra misma del Señor nos dice que debemos de dar gracias a Dios por todo. Si nos va bien, hay que dar gracias a Dios. Si nos va mal, hay que darle gracias a Dios. Si tenemos salud, hay que darle gracias a Dios. Si estamos enfermos, hay que darle gracias a Dios, porque nuestro agradecimiento no consiste en que todo vaya bien, sino también consiste en que tormentas y vientos contrarios lleguen a nuestra vida, pero aún en medio de la adversidad podemos dar gracias a Dios. No dejemos que este tipo de patología nos afecte, nos dañe y nos enferme, porque si hay algo que Dios quiere es que seamos agradecidos. Pero hoy, le repito, una de las conductas, una de las patologías dentro de la iglesia, dentro del cristiano, es la ingratitud. Otro de los factores que podemos ver y que han sido como un cáncer, una gangrena dentro de las congregaciones, es la envidia y el celo. La envidia y el celo realmente corrompen, lastiman, dividen, golpean. En pocas palabras, es algo que debemos nosotros de no evadir, sino afrontar y enfrentar. Porque la envidia, ¿verdad?, es un sentimiento de tristeza, es una irritación producida, ¿verdad?, de una persona por el deseo de la felicidad de alguna cosa o de otra persona. Nosotros debemos de ser felices con lo que tenemos. No tenemos, ¿verdad?, que contaminarnos con la envidia y con el celo. Si hay alguien que está progresando, si hay alguien que está siendo bendecido, si hay alguien que tiene, ¿verdad?, un estatus de vida mejor que uno, no debemos nosotros de desviarnos y tener celo y envidia, sino al contrario, dar gracias a Dios por ese hermano o esa hermana o esa persona que está siendo bendecida. Porque si damos lugar y dejamos entrar ese tipo de sentimiento, nos vamos a corromper y nos vamos a desgastar y no vamos a disfrutar el evangelio, ni se va a convertir un deleite en nuestras vidas el servir a Dios. La palabra misma del Señor nos habla y nos enseña claramente que la envidia y el celo traen consecuencias graves. Esto es, se puede convertir en algo colateral, porque el celo, ¿verdad?, es el que siente una persona al creer que un afecto u otro bien que disfruta o pretende puede ser alcanzado por otro. No debemos de tener celos. La palabra misma nos habla, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 9, los patriarcas, dice, movidos por envidia. Yo quiero que usted repita eso. Movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Incluso cuando miramos la escritura, dice que al Señor Jesucristo por envidia lo entregaron. Fíjese qué patología tan marcada y tan dañina
es la envidia y el celo. Tanto así que al Señor Jesucristo, que no hizo ningún mal, sino que buscó la bendición y el bien de todos, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Aún cuando por envidia lo entregaron, Él, aún, ¿verdad? Viendo el fruto de su aflicción, quedó satisfecho. No demos lugar, y yo te invito, ¿verdad? Para que ese tipo de patología, de enfermedad, no contamine tus sentidos. ¿Por qué te digo esto? Porque si tus sentidos se contaminan, realmente tu visión, tu mirada te va a atrofiar y vas a caminar sin dirección y sin rumbo fijo. Otra de las patologías que está enfermando a las congregaciones en el tiempo actual es la avaricia. Esa avaricia es el afán excesivo. Te lo repito, avaricia es el afán excesivo de poseer y conseguir riquezas, atesorarlas. Cuando realmente, hermanos, nuestra riqueza está en los cielos. La avaricia no tiene que ser parte de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Debemos de descartarla, debemos de enterrarla, debemos de sepultarla, porque la Escritura, ¿verdad?, nos habla en muchos pasajes cómo la avaricia ha ocasionado, ¿verdad?, retrocesos y ha enfermado las mentes enteras. Pero vamos a hablar solamente de un pasaje que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, ahí en el Evangelio, y que nos lleva a ese punto donde dijo cierto hombre, ¿verdad? Esto haré. Fíjese su mentalidad de avaricia. Esto haré. Derribaré mis graneros. O sea, ya tenía graneros. En pocas palabras, tenía la cosecha almacenada. Tenía ya, ¿verdad?, para proveerse de cuando llegara el invierno. Pero aún así él dijo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Cuando todos sabemos, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios dice, necio, hoy han venido a pedir tu alma. Esto es, hermanos, no digo, ¿verdad?, que es pecado progresar. No digo, ¿verdad?, que es pecado buscar todavía una mejor vida. Pero cuando ya la avaricia sobrepasa tu sentido, ten cuidado. Hay que disfrutar la vida y hay que darnos calidad de vida. Esto es, lo que Dios nos da, hay que darle gracias a Dios por ello. Si Él nos quiere bendecir de una manera todavía superior, amén, lo abrazamos y lo aceptamos, pero no con el sentimiento, ¿verdad?, de poseer cada día más, porque nos olvidamos de ser codependientes de Dios. Porque la avaricia te lleva a ese punto, el tener más, te olvida el depender de Dios y te crees autosuficiente. Pero es ahí el error y el fracaso y la caída del hombre. Yo te pregunto, ¿qué tipo de patología estás viviendo en este día? Yo quiero que te sinceres a ti mismo, te autoanalices. Quizás las patologías que miramos no son parte de tu enfermedad, pero hay algo en lo íntimo que se ha enfermado en ti. Solamente tú y Dios lo sabes. Y yo te invito para que busques la sanidad en Dios. Esto es, Dios es nuestro sanador y Él puede hacernos libre de toda enfermedad. Y no estamos hablando de una enfermedad física solamente, sino una enfermedad moral, una enfermedad espiritual, una enfermedad que no se ve, pero que está ahí y que hace mucho, pero mucho daño. Amémonos de corazón y no de labios solamente. Yo quiero que reflexiones en este mensaje aquí, ¿verdad?, en tu programa Fragmentos de Poder, y que puedas de una manera u otra canalizar y que puedas atender de la brevedad posible el tipo de patología que estás viviendo. Recordemos, hermano, Dios nos quiere sanar. Y en este día yo te invito para que te sumerjas en las aguas salutíferas de Dios. Esas aguas donde vas a poder tener sanidad y vas a poder librarte de toda enfermedad que ha traído un retroceso espiritual en tu vida. Por eso, clama a Dios y dile, Señor, dame de tus aguas salutíferas. Sáname, restáurame. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en la enfermedad del alma. Acuérdese, el hombre que estaba bajando por el terrado por sus amigos, primero Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados.
Y él dijo, yo no he venido a sanos, sino a enfermos. Y cada uno de nosotros teníamos cierta patología, cierta enfermedad que necesitábamos ese encuentro con el Señor Jesucristo. Te invito para que te encuentres con Él. ¿Cuándo? Hoy. Y ese tipo de enfermedad que te carcolme el alma, esa raíz de amargura, esa raíz de envidia, de celio, de avaricia, etcétera, puede ser sanada. ¿Dónde? Solamente en Él, en el Señor Jesucristo. Hermano, una bendición una vez más sumarme en este día para poder traer el consejo de la palabra de Dios, confiando que Dios hizo algo en este día, que cambió tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de sentir. Y en este día, ¿por qué no abrazar la sanidad del alma? Una vez más, ¿qué tipo de patología estás viviendo? Quizás el desánimo, quizás el dejar de congregarte, yo no sé, pero hoy es un tiempo para ser sanados. Dios te bendiga, una bendición, un abrazo fuerte de parte de tu amigo, Pastor César Bojorquez, y nos vemos cuando, todos los miércoles a las 5 de la tarde. ¿En qué programa? En ese tu programa, Fragmentos de Poder. Dios te bendiga, bendiciones para todos. Visítanos en Calzada Tecnológico número 600, esquina Molino del Rey, fraccionamiento Tomás Aquino, y contáctanos al +52 664 280 6893.